Vamos a orar a nuestro Señor para iniciar este devocional. Oremos, hermanos. Bueno, Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en este momento, Señor. Gracias por un día más de vida, gracias por un día más de misericordia, un día más de gracia, un día más de benignidad, Señor. Un día más para disfrutar de todas tus benevolencias, Señor. Realmente es gratificante el poder acercarnos delante de ti, Señor, para honrar, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Indignos somos, como diría el salmista, y nos unimos a ello. ¿Quiénes somos nosotros? Hombres hechos del polvo, pecaminosos, Señor, inclinados a pecados por sus debilidades, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, hijos de hombres pecadores, para que tú te acuerdes de nosotros e inclines tu oído a nuestras oraciones y a nuestras adoraciones imperfectas, Señor? Pero eres lleno de gracia, Señor, y de misericordia. Y te place, oh Dios, te place, Señor, derramar misericordia. Te place, Señor, derramar tu amor y bondad para con nosotros. Te place, oh Dios de la gloria, Señor, el permitir que hombres como nosotros puedan acercarse a ti. Pero es que no lo has establecido de manera simple. Nos has dejado a tu Hijo Jesucristo para que Él sea la manera en cómo podemos acercarnos ante ti sin que tú seas afrontado, Señor. Y por eso te agradecemos. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, es por Cristo y solamente por Él que podemos estar delante de tu presencia. Pero no es simplemente así por así. No es usar a Cristo o el nombre de Cristo como una palabra secreta para que tú abras la puerta de tu lugar santísimo, Señor. Es que Él es nuestro Señor. Es que Él es nuestro Salvador. Él debe ser Señor y Salvador de aquellos que se acercan a ti para que puedan ser aceptos delante de tu presencia. Y eso, Señor, es parte de las acciones de gracias con las que venimos delante de ti, Señor. Porque tú mismo, por tu Espíritu, nos llevaste a tu Hijo Jesucristo para que hoy podamos estar delante de ti. Qué bueno, qué glorioso y misericordioso eres, Señor. Eres santísimo, purísimo, justísimo, pero también inmenso en misericordia, infinito en gracia, en verdad, en bondad, al concedernos el poder estar delante de ti. Gracias, Señor. Todo el honor, toda la gloria y la alabanza hacia ti, Señor. Sin embargo, con toda esta gratitud que tenemos, Señor, también siempre hay vergüenza en nuestra vida, porque pecamos. Y es lo vergonzoso, es lo lamentable, lo frustrante, Señor, de todavía estar en este mundo, en este plano, Señor, porque todavía, a pesar de ver tanta grandeza, de ver tanta misericordia, a pesar, Señor, de saber a la luz de tu palabra todo lo que haces y eres, Señor, para con tu iglesia, ¿cómo es que podemos terminar pecando, Señor? Y no importa si los pecados son leves, son incluso hasta insignificantes a la sociedad, al final son pecados, y pecados por los cuales Cristo tu Hijo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pecados que al final te ofenden y que manchan nuestra vida, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos por pecar, perdónanos por ofenderte, la manera en como sea, Señor. No podemos, aunque es cierto que hay gravedad, Señor, en pecados, que hay unos más graves que otros, Señor, que no es lo mismo pecar en la mente que con acciones donde el pecado es más grave aún, Señor. Al final son pecados, al final son ofensas, al final, Señor, son razones por las cuales necesitamos a Cristo nuestro Salvador, pero también necesitamos a Cristo nuestro intercesor, aquel que ruega por nosotros, aquel que implora por nuestra vida, para que así como oró por Pedro, también por nosotros nuestra fe no falte, Señor. Gracias por este día, día de bendición, día de gracia y día, Señor, para pedir, Señor, que nos bendigas con tu espíritu,
con fuerza, Señor, con vehemencia, con denuedo, con santidad, para seguir perseverando en este peregrinaje mientras nos llama, Señor, mientras, Dios de la gloria, revistes nuestra vida de gratitud, mientras revistes, Señor, nuestra vida de tu presencia, y cuando venga, Señor, con tu Hijo, Dios de la gloria, cuando tu Hijo regrese en gloria eterna, entonces seamos revestidos de esa misma gloria, para que esto mortal se vista de inmortalidad, esto corrupto de incorrupción, esto imperfecto de total, plena y eterna perfección, donde ya, Señor, nuestras adoraciones no sean imperfectas como las de ahora, llenas a veces de cansancio o contaminadas con distracciones, Señor, con pensamientos que no van acorde a lo que estamos haciendo. Pero para aquel entonces, Señor, nuestra adoración será perfecta, porque este cuerpo será perfecto, sin pecado, revestido de gloria y de gloria eterna. Muchas gracias te damos, Señor. Mientras ese momento llega y lo esperamos con ansia, Señor, y con adoración a ti, mientras ese momento llega, Señor, que podamos tener nuestra mirada puesta en ti, en Cristo, nuestro Salvador, en Cristo, nuestro Redentor. Muchas gracias te damos, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida como creyentes, nuestra vida como pertenecientes a una iglesia local, la cual bendecimos y colocamos delante de tu presencia, Señor. Y nuestra vida, Señor, como parte de este mundo todavía, Señor. Y oramos por nuestra familia, la cual encomendamos delante de ti. Y oramos por este día, el cual pedimos de antemano, seas tú bendiciéndonos y guiándonos en todo, Señor. Gracias. Muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Noviembre 29. Adoración en unidad. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Una iglesia unida en el Evangelio será una iglesia sana, y nada corroe tanto a una iglesia como la división. Siempre ha sido así para el pueblo de Dios. En sus mejores momentos vemos una gran unidad. Por ejemplo, después de regresar del exilio de Babilonia, se nos dice en Nehemías 8, los israelitas se reunieron expectantes como un solo hombre para escuchar la predicación pública del sacerdote Esdras del libro de la ley. Nehemías 8:1. En ese momento, casi 5.000 hombres y mujeres acudieron a la plaza pública ante la puerta de las aguas en un espíritu de unidad y compromiso mutuo de adoración. Su pregunta no era solo ¿qué recibo de esta enseñanza?, sino ¿qué aporto a mis hermanos y hermanas que se han reunido conmigo? Esta es la forma en que el pueblo de Dios debe llegar siempre a la adoración para que haya unidad entre nosotros. Cuando estamos caminando verdaderamente con Cristo, anhelamos adorar colectivamente con la gente que ama a Cristo. Aunque nuestra motivación quizás se agote a veces, con la ayuda del Espíritu Santo es posible compartir el espíritu de adoración del salmista. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmo 122:1. La adoración de la iglesia reunida es mucho más que un evento al que asistir o soportar. Es una declaración de lealtad compartida de nuestro Rey y un poderoso recordatorio de la profunda unidad que disfruta el pueblo de Dios. Dentro de nuestras congregaciones no estamos ni estaremos siempre de acuerdo. Todos tenemos preferencias y convicciones individuales. Pero en el centro mismo de la pertenencia a la familia de Dios ha de haber unanimidad en cuanto a las cuestiones fundamentales de nuestra fe, cuestiones como la autoridad de la Biblia, la centralidad y preeminencia de Jesús, la necesidad de la evangelización y la prioridad de la oración y la adoración en nuestra vida diaria. Estas convicciones compartidas permiten al pueblo de Dios reunirse en unidad. Por lo tanto, aunque el desde el buen humor desde el púlpito, la música hermosa y los programas significativos para las familias pueden ser regalos del Señor, no deberían ser nuestra prioridad. Por el contrario,
debemos orar por nuestros compañeros santos mientras buscamos adorar juntos en unidad, pidiendo que el avivamiento venga de nuestro propio deseo de escuchar la palabra de Dios predicada en verdad. Porque cuando una congregación está expectante en oración, Dios seguramente hará lo que ha prometido a través de su palabra. Es fácil tener un enfoque de yo primero en la iglesia y ser rápido para criticar, fácil pero corrosivo. El próximo domingo asegúrate de no estar allí solo para ti, sino para los demás, y de que te apresures a edificar y reforzar tu unidad compartida en la forma en que cantas y hablas. Nehemías 8, 1 al 12. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos un excelente devocional. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es un tema nuevo, no es un tema para decir, wow, yo nunca había escuchado una palabra como esas, wow, Dios ha hablado a mi corazón como nunca antes. Bueno, si con respecto a un tema como eso, la conclusión es que Dios no ha hablado a tu corazón como antes, es por una de dos cosas, ¿sí? Una, que es que tú no has prestado atención a las enseñanzas que tu pastor te ha dado en la iglesia, ¿sí? Con respecto a este tema, porque es un tema ya tratado. O dos, que tú estabas muy duro de cerviz, muy duro de corazón, y hoy el Señor ha hecho una obra en tu vida, ha quebrado tu orgulloso corazón, tu soberbio corazón, tu egoísta corazón, y entonces por fin ahora empezarás a poner en práctica esto. ¿Por qué? Porque reitero, no es un tema o tú eres una persona nueva en una tercera, nueva en el cristianismo, ¿sí? Y apenas estás aprendiendo de ciertas cosas del evangelio, de la eclesiología, entre esas la unidad de la iglesia, y pues obviamente te está chocando con un tema que para usted pues sí es nuevo, ¿no? Pero me refiero es las dos cosas que acabo de comentar es para los que son creyentes ya de camino, de recorrido, y que un tema como estos debe ser ya muy, no solamente conocido, sino muy puesto en práctica, ¿no? Algo en lo cual debemos clamar, debemos rogar, debemos implorar, mis amados hermanos. Sin embargo, el hecho de que de pronto usted no ponga en práctica un tema como estos, que es la unidad de la iglesia, no es de asombro, ¿no? No es de, wow, un cristiano nunca antes visto, un cristiano individualista, un cristiano egoísta, un cristiano que no ama el cuerpo de Cristo, un cristiano alejado de la iglesia. No es nuevo, porque precisamente el escritor, Alistair Beck, cita un texto de una carta a la cual escrita por Pablo, ¿sí? Uh, estaba en situaciones bastante deprimentes respecto a la unidad de la iglesia. Una iglesia, la iglesia de Corinto, que se cree era una iglesia grande, una iglesia próspera y una iglesia con muchos dones, pero una iglesia que creo que le fue pasando lo de la iglesia de Éfeso, a la cual le escribe el Señor en Apocalipsis, en el libro de Revelación, mmm, con muchas cosas bonitas, pero sin amor. Pero fue una iglesia que no se reacomodó, por ejemplo, no hizo lo que el Señor le dijo a esa iglesia de Éfeso, que volvieran al primer amor, sino que se dejaron arrastrar en ese comportamiento y ya pasó de ser una iglesia que tenía mucho internamente, muchos dones espirituales, incluso muchos dones ministeriales, porque la iglesia de Corintios se daba el lujo de decir, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos y cosas, de Cefa y Pedro es el mismo, yo soy de el otro, es decir, tenía predicadores para supuestamente elegir, pero no
no tenían la vida espiritual, no tenían unidad, no tenían amor por Cristo, no tenían amor por la obra y terminó siendo una iglesia totalmente desordenada al punto de que incluso no tenía pureza en sí, porque habían pecados desde lo que tenía que ver con lo eclesiológico, con sus faltas eclesiológicas, hasta temas de inmoralidad que se estaban manifestando internamente y ante las cuales la iglesia ni siquiera estaba haciendo nada. O sea, no estaba haciendo nada. Entonces, una de las primeras los primeros pecados que Pablo critica, cuestiona y juzga fuertemente de esta iglesia es precisamente la falta de unidad. La falta de unidad. Y note lo que dice, cómo entra, cómo este texto obviamente empieza a hablarle a, a estos, a estos hermanos, porque aún así Pablo asume que hayan hermanos dentro de esta iglesia local, a pesar de cómo está. Y dice, incluso quiero llegar a leer desde el versículo 4 hasta el 10 de 1 Corintios. Dice, capítulo 1, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia. Note lo que está diciendo, es decir, una iglesia realmente bendecida. Dice, y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Y note lo que dice, os ruego pues. Y fácilmente nosotros podemos leer así como sencillo, ¿no? Os ruego pues. Pero hermano, yo creo, bueno, no sé, no recuerdo si Pablo, esta es una de las cartas que Pablo escribe con su propia mano, creo que no, pero si estuviese presente, esta frase inicial, luego de que ha dicho esto, yo creo que literalmente veíamos a Pablo arrodillándose ante ellos, ¿sí? O mirándolos y mandando sus manos y diciéndoles, por favor, les ruego, por la autoridad de Cristo sobre sus vidas. Es lo que quiere decir. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la gloria de Cristo, no tanto por Él como apóstol, por el nombre de Cristo, porque el nombre del Señor no sea blasfemado, porque su evangelio no sea vituperado, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y por qué Pablo dice eso? Quisiera uno que el objetivo fuera mantenerse en unidad, pero no, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay contiendas entre vosotros. Y empieza. Y contiendas es una de las problemáticas que hay en la vida del apóstol Pablo. Es una de las problemáticas, y creo que una de las por las cuales se desencadenan muchos otros problemas. Cuando hay falta de unidad, hermanos, cuando no hay unidad en el cuerpo de Cristo, y cuando lo que reina es el egoísmo, no hay cuidado de los unos a los otros.
Es una iglesia que se va a descuidar, es una iglesia que no le va a importar si su hermano faltó el domingo o no, si su hermano está en pecado o no, si su hermano está desanimado o no, no le importa absolutamente nada. Y no le importa incluso si se apartó o no, no les interesa absolutamente nada. Una iglesia sin unidad es una iglesia que está derrumbándose poco a poco. ¿Y por qué? Porque la iglesia, como piedra viva, ¿qué hace? Encaja la una con la otra. Ahora ya utilicé la otra vez ese ejemplo. Note cómo los ladrillos van. ¿Ve? No van todos en una misma hilera, sino que van encajándose y van pegados con cemento, ¿no? Y como obviamente van unidos de tal manera que, que se van manteniendo en esa unidad, ¿sí? Se van manteniendo en esa unidad. Pero una iglesia dividida no se va construyendo, no va avanzando, no va creciendo, se va desboronando. Una iglesia cristiana, bíblica, en la cual se pierde la unidad, está pronta a dos cosas, a una de dos cosas: desaparecer como iglesia local, o dos, como le pasó a muchas iglesias, o como Cristo mismo decía de ciertos lugares, de ciertas iglesias, ya no son iglesias, sino sinagogas de Satanás, es decir, centros de reunión diabólicos. Y no diabólicos porque se vuelvan iglesias satanistas, centros diabólicos porque aunque se mantiene, ya Cristo no está en medio de ellos. Ya Cristo se encargó de quitar a aquellos, si habían ahí hijos de Dios, si habían redimidos, si habían de su pueblo, los saca de ahí, porque tal vez fueron hermanos que dijeron: hermanos, hagamos algo, hermanos, arrepintámonos, hermanos, y la gente que hizo se aburrió de ellos, los sacó, los hicieron ir, ellos tuvieron que buscar otra iglesia, y una vez ya no hay creyentes ahí, Dios ha abandonado totalmente una iglesia como esa. Y lo peor aún es que usted va a ver iglesias que, pues, si no se acabaron, sino que se mantuvieron en sus propios deleites pecaminosos, en sus propias perspectivas pecaminosas. Usted las ve ahí, el predicador, el pastor abriendo la Biblia, hablando disparates, cantando ahí de manera desordenada, haciendo oraciones sin sentidos. Iglesias donde creen que tienen vida espiritual, pero ya no hay. ¿Dónde empezó todo? De seguro, hermano, en la falta de unidad. De seguro, todo empezó ahí. Cuando la iglesia se quiebra, cuando llega el individualismo, ya no importa la vida de nadie. Hermanos, y como pastores, ese es nuestro llamado. Esa es una de las cosas que yo recalco siempre. No puede ser que mi hermano falte y al único que le importa es al pastor. No puede ser que en la iglesia un hermano falte. Por eso yo, con el respeto, yo considero que las mega iglesias, la razón por la cual no son correctas, no es porque una mega iglesia sea sinónimo de falsa iglesia, sino porque una mega iglesia no tiene un sentido de familiaridad. En una mega iglesia faltó alguien y ¿quién se dio cuenta? Se enfermó alguien y ¿quién se dio cuenta? Y tiene que haber muchos pastores, muchísimos pastores, pero cuando en el peor de los casos ni siquiera hay muchos pastores, sino unos cuantos, no abarcan para todos, para estar pendiente de todo eso y llamar a la iglesia que esté pendiente. Entonces, hermanos, una iglesia entra en declive cuando se quiebra la unidad. Y por eso Pablo, nota el llamado, les ruego, hermanos, en medio de todo, Pablo le escribe una carta a esta iglesia en su declive. Los llama hermanos porque sabe que hay familia de la fe todavía ahí. Sabe que hay un remanente en medio de un pueblo tan carnal o una comunidad tan carnal como se convirtió los corintios. Bueno, como dice el escritor, una iglesia unida en el evangelio será una iglesia sana.
Y nada corroe tanto a una iglesia como la división. Y más cuando ha perdido su esencia, su vida espiritual, su discernimiento, su dolor. Cuando la iglesia ya es como que, ay, que pase lo que tenga que pasar. Mire que están predicando, ay, que hagan lo que quieran. Hermano, hay que sonar la trompeta. Hay que sonar la trompeta de peligro, hay que sonar la trompeta y suena lo más que pueda, hasta que te saquen. Hasta que te digan, mire, aquí queremos ser así, no moleste más. ¿Sí? Y los pastores debemos hacer eso. Llamar constantemente a la iglesia. Eso no es mi llamado constante. Y aún así hay defectos. Alguien nos falta. Y a veces al tiempo es cuando, oiga pastor, ¿y por qué no he visto a este hermano? Y yo les pregunto, ¿y ya lo llamaste? No, por eso estoy preguntando. Ve, eso no lo haríamos en la casa. En una casa donde hayan muchas personas. Bueno, mi hija no sale sola, ¿no? Siempre sale con nosotros. Mi esposa sale, pero si llega en la noche y mi esposa no ha llegado, bueno, primero digo a ambos que salgamos. Ya vengo, voy a tal lugar. Ya vengo a tal. Y uno dice, ya calcula. Sí. Bueno, voy para una cita médica, voy para pedir un medicamento. Entonces uno dice, bueno, 1 hora, 2 horas. Pero si dice, voy a tal lugar a comprar, mi esposa es modista, voy a comprar unos botones, cremallera, ya sé que uno llega en media hora. Máximo en 1 hora si hay mucha gente comprando. Pero si ya ha pasado 3 horas, o si pasan 2 horas, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Sí. No, que Julano sale y llega a las 6, pero si ya son las 7, 8 de la noche, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y si llegaron las 9, 10, ya uno empieza a salir a buscar por todos lados. Y si no llegó, policías, hospitales, hasta mejor dicho, el anfiteatro se va para ver a ver qué ocurrió. Y si al otro día no apareció, ya hay llamadas, mire, mi familiar sale a esta hora, no llegó, no ha llegado, no se sabe nada. El hermano faltó un domingo. Faltó 2 domingos. Y cuando aparece el tercer domingo, en vez de primero haber llamado entre semana, ¿sí? Desde el primer domingo, haber llamado por tardar al otro día, hermano, no te vimos, ¿qué pasó? Somos tan faltos de empatía, de amor, que llega el tercer domingo y dice, ¡qué milagro! Uy, no lo había visto, qué milagro de verlo por aquí, qué milagro de verla por aquí. Hermanos, somos tan faltos de unidad realmente, pero somos tan descuidados con nuestros hermanos y después con mucha tranquilidad estar clamando y orando a nuestro Señor. Somos tan egocéntricos que lo único que nos interesa a nosotros de la iglesia es que yo vaya y punto. Allá. Yo creo que el único que nos asombraría que no llegara al culto, ¿quién sería? El pastor que le toca predicar. A eso nos asombraría que llegó y el predicador y el pastor. No, ve, hermanos, y gloria a Dios, hermano. Permítame decirle que en las iglesias creo que bueno, si todos fueran así, apague y vámonos. Pero gracias a Dios cuando en las iglesias no todos son así. Y hay hermanos que realmente viven preocupados de otros hermanos. Pero le estoy hablando a aquel que está o ha caído en esa misma situación. El escritor, note que él cita al evento de Nehemías. No hay muchos eventos que se pueden citar en tiempos de unidad. Pero cita a Nehemías, ¿no? Cita a Nehemías el libro de Nehemías cuando el pueblo dice que estaba como un solo hombre, escuchando la palabra de Dios.
Dice Nehemías que cuando el pueblo se unió como un solo hombre para escuchar la palabra de Dios, estaban atentos escuchando la palabra, y cuando dice que ellos todos adorando al Señor, porque es que eso forma la unidad. Cuando se entiende que somos pueblo de Dios y qué estamos haciendo en una iglesia local, sabemos a qué vamos, hermano. Vamos a encontrarnos con nuestros hermanos para juntos adorar a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Y hay fluidez hasta que se pierde el objetivo. ¿Se acuerda por qué querían regresar? Ahora, note que ahora esto que estamos viendo con Nehemías, hermano, es la restauración eh, de, de la deportación de Babilonia. En Babilonia clamaron al Señor, se dieron cuenta que el tiempo se estaba cumpliendo ya para llegar, y dicen, bueno, ya por fin, ahora sí, viene el tiempo de la liberación. Y salieron con todo su ímpetu a hacerlas, a restaurar el templo, a levantar Jerusalén, esto y lo otro. Cuando salieron con Zorobabel, gobernador de Judá, con Josué, sumo sacerdote, y salieron esto y lo otro, y vamos a construir y muros de Jerusalén a la mitad. El templo quedó a la mitad, y eso, sin mucho. Y la gente dijo, no, pues es que a mí voy a organizar mi casita. Y se empezaron a organizar sus casas y se olvidaron de todo. Y se dedicaron a sí mismos. ¿Y cuál fue el tiempo que llegó? Como están en una era diferente, parte de lo que les decía ahorita con respecto de qué pasa con la iglesia cuando pierde la unidad, cuando pierde la centralidad, la unidad centrada en Cristo, obviamente, ¿no? Dice que esta gente recibía su jornal en saco roto. No prosperaban, no avanzaban, por mucho que trabajaban. Y ahí es donde aparece el profeta Ageo. Y le dice, ¿sabe qué es lo que pasó? Que ustedes se olvidaron de la casa de Dios. Por dedicarse a construir sus casas y adornar sus casas. Y se olvidaron totalmente del templo de Dios. Se olvidaron totalmente de todo lo que tenía que ver con el Señor en conexión con el pueblo. Y los llamó al arrepentimiento. Y ahí donde dice Ageo, ¿no? Y despertó Dios el espíritu del pueblo. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, sumo sacerdote. Y se retomó. Luego aparece en escena Nehemías y Esdras tomando el papel de gobernador y de sacerdote. Nehemías encargándose a empezar otra vez a continuar con la construcción. Esdras a tomar el papel de sacerdote, lector de la palabra del Señor, del sacerdocio, del templo. Eso es un tiempo de restauración que cita aquí, donde Dios despierta el espíritu del pueblo. Una de mis oraciones es esa, hermano. Señor, despierta el espíritu de la iglesia. Despiértanos a unidad. Despiértanos a evangelismo. Despiértanos a ser una comunidad, a ser una familia. Por eso, dice acá, la pregunta de estas personas no era ¿qué recibo esta enseñanza que, por ejemplo, Esdras estaba dando? Sino ¿qué aporto a mis hermanos y hermanas que se han reunido conmigo? Esta es la forma en que el pueblo de Dios debe llegar siempre a la adoración para que haya unidad entre nosotros. Hermano, teniendo entendido que no busco, como dice Filipenses capítulo 2, verso 3, no busco primero lo mío, no busco primero mi bien, sino el de mis hermanos. Eso es tan complicado cuando hay egoísmo en el corazón. No buscando lo suyo propio. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada por competencia con los demás. No hagan nada en la iglesia buscando su gloria, buscando su buen nombre. Antes bien, cada uno buscando el bien de los demás y no el suyo propio. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo? En Juan dice, cuando recuerda que le estaba lavando los pies, el ejemplo les doy, sean siervos de los unos de los otros.
¿Quién es el mayor? Sí, tú le dijiste a Pedro, pues yo sé, sabían ellos a qué se refería cuando dijo tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia, pero a ti te entrego. O sea, yo sé que Pedro recibió como en nombre de todos, no es que Pedro fuese el mayor, sino que Pedro recibe en nombre de todos las llaves de la iglesia. Pero empezaron, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Qué les enseñó Cristo? El mayor es el que más sirve. Eso es. ¿Quieres ser alguien grande para el Señor? No para los hermanos, para el Señor. Sirve. Y que no te importe el reconocimiento. Cuando tú sirves de mala manera, ¿sabe cuando uno se da cuenta que una persona sirve de mala manera? Que deja de servir porque no se lo reconoce. Es ahí donde una persona deja de servir. Cuando digo sirve de mala manera no es porque está haciendo las cosas de manera, ¿cómo se dice? Como negligente, es decir, como que no está haciendo las cosas bien. Es que aunque esté haciendo las cosas bien, con diligencia, se sabe que sirve de mala manera, porque cuando no se le hace un reconocimiento, deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da cuenta uno que no hace las cosas como para el Señor, sino que hace las cosas para los hombres, como sirviendo al ojo, no como sirviendo al Señor. Hermanos, tengamos cuidado de eso, porque en la unidad del cuerpo de Cristo es cómo nos servimos unos a otros. Dos preguntas, cuando he hablado de la unidad de la iglesia, dos preguntas siempre busco recalcar. Uno, ¿cómo yo soy de bendición y edificación a mi hermano? Dos, ¿cómo dejo que él sea de edificación a mi vida? Porque yo debo entender que aquí no soy el más, o el que lleva la batuta buscando la unidad, no, yo soy uno de ellos. ¿Cómo yo soy de edificación a mi hermano? ¿Cómo dejo que él sea de edificación a mi vida? ¿Qué estás haciendo tú que puedas decir, soy de edificación en la iglesia? ¿Cuál es tu comportamiento eclesial, hermano? Cuando estamos caminando verdaderamente con Cristo, escuche esto, mi hermano lo dice un pastor de por allá lejos, sino un pastor de acá. Cuando estamos caminando verdaderamente con Cristo, anhelamos adorar colectivamente con la gente que ama a Cristo. Escuche, anhelamos adorar colectivamente con la gente que ama a Cristo. Aunque nuestra motivación quizá se agote a veces, con la ayuda del Espíritu Santo es posible compartir el espíritu de adoración del salmista. Salmo 122, verso 1. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. O como dice aquí, desde la Biblia de las Américas, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con esos. Tú te alegras. Hoy es viernes, mañana sábado y viene el día del Señor. Tú oras antes del día del Señor, oras por el día domingo, oras porque todo se te apareje para ti, para tus hermanos, oras para que a pesar de tu pecado, de tus debilidades, ese día sea de gran bendición para tu vida y para tus hermanos. Oras con anticipación, incluso por la ofrenda que vas a llevar el día domingo. Oras para que Dios te apareje esa ofrenda. Oras porque tu corazón sea generoso al dar esa ofrenda. Oras porque tu corazón y el de tus hermanos esté abierto a la palabra. Oras por el predicador o por el pastor, si ya sabes que va a predicar él, o otro hermano. Y que todos tengamos un corazón abierto a su palabra. Oras porque puedas ver a tu hermano y verlo con gozo y bendecirlo. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. La adoración de la iglesia reunida es mucho más que un evento al que asistir o soportar. Y me gusta esta definición que da el escritor. Dice, la adoración de la iglesia reunida es una declaración de lealtad compartida a nuestro Rey y un poderoso recordatorio de la profunda unidad que disfruta el pueblo de Dios. Me parece maravillosa, para que la coloquen sus estados ahí. La adoración de la iglesia reunida es una declaración de lealtad compartida a nuestro Rey y un poderoso recordatorio de la profunda unidad
que disfruta el pueblo de Dios. Me pareció excelente esa definición de lo que es una iglesia adorando unida. Pero hermanos, no puede haber adoración en una iglesia que hay división. No puede haber adoración genuina en una iglesia donde no le importan los unos, no se importan los unos a los otros. Hermano, hoy día o cada día es de arrepentimiento, y en esto debemos mirar qué está pasando. Por eso un cristiano individualista, un cristiano que se cree el Rambo del cristianismo, que cree que él puede ir solito, que Efesios 6 es la explicación de Efesios 6:10 hasta el 18 de la armadura de Dios, es solamente para él y que él no necesita de nadie más, que él es como el que se viste la armadura y sale a pelear contra solito. No, hermano, un cristiano individualista, un cristiano que no le importe a nadie más y que solamente él sea solito. Señor, tú y yo solos contra el mundo, tú y yo solitos, sin nadie más, contra el diablo y sus demonios. Bájese por esa nube que está en el lugar equivocado, que a usted no le está respaldando la Biblia por eso. Y por eso es tan necesario, a menos que en la providencia del Señor, un creyente por allá alguien conoció a Cristo y está en un lugar remoto, algo por ahí escondido, que ahora su clamor es: Señor, envía predicadores o ayúdame a prepararme para yo empezar a evangelizar y hacer una plantación y esperar que alguien venga a ayudarme, ya sea otra cosa. Ya eso es parte de la providencia del Señor, mis hermanos. Pero todo creyente debe ser parte de una iglesia local. Dice: dentro de nuestras congregaciones no estamos ni estaremos siempre de acuerdo. Todos tenemos preferencias y convicciones individuales, ¿no? Pregunte usted, mire, pregunte en la iglesia: ¿qué horario quisiera de reunión para el culto dominical? Hermano, le tocaría a usted hacer por ahí unos 10 cultos para poder tener contentos a todos, y entonces vienen en diferentes lugares, de diferentes horarios. Pregunte usted cuando quiere buscar unanimidad, y a veces le toca a uno ser democrático, no, mayoría gana. O a veces simplemente tomar determinaciones como pastor y decir, usar la Biblia, la lógica que nos da la Biblia, y decir, ese es el punto, ya, no más. Que a las 8, que a las 9, que a las 7, que a las 10, que a las 11, que en la tarde. Y como hoy en día a muchos se quedaron con la maña virtual del tiempo de pandemia, pastor, ¿y por qué mejor no hacemos el culto virtual desde casa? Sí, hermanos, hay asuntos muy complejos. ¿Sí? Ponga a decir, vamos a pintar la iglesia, ¿de qué color? Blanco, beige, hueso, azul clarito, azul cielo, verde manzana. No, hermano, eso es un complique. ¿Qué día nos reunimos para lavar la iglesia, para las sillas de la iglesia? ¿A qué horas? ¿Qué almorzamos? Hermanos, ahí tenemos preferencia y convicción individuales, pero en el centro mismo de la pertenencia de la familia de Dios ha de haber unanimidad en cuanto a las cuestiones fundamentales de nuestra fe. Cuestiones como la autoridad de la Biblia, la centralidad y preeminencia de Jesús, la necesidad de evangelización, la prioridad de la oración, la adoración de nuestra vida. Estas convicciones compartidas permiten al pueblo de Dios reunirse con unidad. Es ahí donde es importantísimo, hermano, que las iglesias tengan confesiones de fe. ¿Dónde está? Esto no me deja ver. Mire, la mejor confesión de fe, dice la hermana Carolina. Confesiones de fe. Importante en cuestiones. Para los hermanos presbiterianos, la confesión de Westminster. Para otros hermanos, tienen la confesión bautista de Nashville, algo así. Pero cuando una iglesia tiene convicciones unidas, tiene convicciones bíblicas unánimes,
es importantísimo, porque son iglesias que crecen con una base de una unidad sólida, genuina, real, y que entienden obviamente cuál debe ser el comportamiento de la iglesia, amados hermanos. Pero es buscar la unidad. ¿Verdad? No, unanimidad no es unidad de la iglesia, perdón, sí, unidad de la iglesia, se me fue la palabra, hay una palabra, ah, no es en el sentido de uniformidad, uniformidad. No es unidad, no es uniformidad. Unidad es saber, obviamente, que nosotros debemos caminar, debemos buscar la unanimidad en el alma. Y cuando se habla de una iglesia unánime, es decir, literalmente, es una iglesia de una sola alma, adorando juntos, exaltando juntos. Pero uh, nosotros podemos terminar este año y no lograr el coro que surgió en algún momento, ¿no? Acerca de el coro final, ¿no? Firme hacia adelante, huesos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve y por ahí, sin temor, sin temor, sin temor algún, sin temor alguno, no, ve. Bueno, no lo logramos, pero no significa que no haya unidad, ¿sí? Unidad no es que todos cantan, que en el culto de adoración todos cantan bonito, que es hermosísimo, pero una iglesia puede estar cantando uniformemente y estar dividida. Yo puedo estar cantando muy bonito, voy a decirte que tal vez puedan entonar el mejor coro y aún así Pablo tener que decirles, pónganse de acuerdo, sean unánimes, sean de un mismo sentir. Qué hermoso cuando una iglesia canta bonito, pero porque vive en unidad. Qué feo, qué desagradable y que deshonra a Cristo cuando una iglesia canta bonito, pero internamente no hay unidad entre ellos. Guárdenos el Señor de ello y llévenos a arrepentimiento si ese es nuestro estado presente, mis hermanos. Ore mucho por su iglesia, ore por su iglesia, por la unidad de su iglesia, y ore porque usted sea una de esas personas, hermano, que es parte de la búsqueda de esa unidad. Por lo tanto, aunque el buen humor desde el púlpito, la música hermosa y los programas significativos para las familias pueden ser regalos del Señor, no deberían ser nuestra prioridad. Por el contrario, debemos orar, hermanos, por nuestros compañeros santos mientras buscamos adorar juntos en unidad, pidiendo que el avivamiento venga de nuestro propio deseo de escuchar la palabra de Dios predicada en verdad y que sea puesta en práctica como un cuerpo. Hermano, nos debe importar a nuestros hermanos. Y yo sé, así como debo ser instrumento para promover la unidad, debo también ser alguien que se deja ayudar por el cuerpo de Cristo. Todos, ¿cómo ayudo? ¿Cómo me dejo ayudar? ¿Cómo edifico? ¿Cómo me dejo edificar? Y de esa manera, hermano, que nuestra adoración eclesial sea una adoración correcta, genuina. Cuando uno sabe de conflictos, hermano, o de problemáticas, uno dice, ¿cómo se puede adorar de esta manera? Con rencillas, con rencores. ¿Cómo puede ser que a alguien no le importe estar odiando o aborreciendo a su hermano y no le importa es porque adora con tanta tranquilidad, pero que luego de adorar y de quebrantarse y de cerrar sus ojos, tú le digas, hermano, hoy te vi adorando muy bonito, hoy te vas a reconciliar con tu hermano? Y una vez se le dañe el día a esa persona porque, no lo dejan adorar tranquilo. Pero es que es incoherente. Y por eso Pablo nos llama a esa iglesia. No ve a la iglesia de Corinto y dice, definitivamente Pablo amaba mucho las almas y sabía, yo creo que a Pablo le importaba mucho el que hubiese hermanos genuinos ahí, que estaban trabajando bien, y dos, que de pronto estaban desviados y que él sabía que si eran creyentes los podía llamar al arrepentimiento.
Dios nos ayude, hermanos, y oremos fuertemente por nuestra iglesia. Oremos mucho. Cristo oró por la iglesia. Aquí en algún momento citamos el texto estuvimos estudiando también, Juan capítulo 17, verso 21 o 20 al 23. Oro porque ellos sean uno. Pablo, el Señor diciendo, no solamente oro mis apóstoles, sino por los que van de creer por la palabra de ellos. Yo oro por la unidad de ellos y pido por la unidad de sus vidas. O ruego que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Y para qué? Para que el mundo crea. ¿Ve? Qué desastroso es que alguien se vaya a una iglesia bíblica por ver tanto problema entre ellas. O sea, qué desastroso, hermano. Qué deshonra para el Señor y su evangelio que alguien visite nuestra iglesia, se quede un tiempo y después diga, no, esta iglesia es una peleadera entre todos ellos allá. Eso uno ve que no se la van el uno con el otro. O que alguien diga, no, yo iba a esa iglesia, pero me sacaron porque yo les hablaba mucho de unidad y que no molestar y que esto y lo otro y que ahí miramos. O sea, qué deshonra el Señor que eso llegue a pasar. Dice, ah, porque cuando una congregación está expectante en oración, Dios seguramente hará lo que ha prometido a través de su palabra. Hermanos, es fácil tener un enfoque de yo primero en la iglesia y ser rápido para criticar. Es muy fácil, pero corrosivo. Por eso citaba ahorita el texto de Filipenses 2:3, que ya lo hemos hablado. No buscando lo suyo primero, no buscando su bien primero, sino el de los demás. El próximo domingo asegúrate de no estar allí solo para ti, sino para los demás. Y de que te apresures a edificar y reforzar tu unidad compartida en la forma en que cantas y hablas. Los hermanos acá saben, y yo se los he hablado, yo he ido a iglesias a visitar hermanos que nos dice, me fascina ver que termina el culto y todos se quedan ahí. Y ver que hay grupitos acá, hay grupitos acá, grupitos acá, grupitos acá. Yo promuevo mucho la unidad en la iglesia. A veces es un poco complicado, pero a mí me parece, porque siempre pienso en ello, ¿no? Y obviamente oro al Señor y digo, bueno, ayúdanos que así no vea esto acá, Señor, ayúdame a fomentar a través de tu palabra la unidad del cuerpo de Cristo y que yo lo reciba, porque la iglesia acá tiene una particularidad, termina el culto y en 5 minutos como si no hubiese habido culto. Así y pasa así como la, ¿cómo se llama? La bolita así llena de ramitas con, con la telaraña y toda la... Pero yo digo, estos hermanos, y a veces, y lo mejor de todo es cuando, ay, que el sermón, que la prédica, que la escuela dominical, que vamos a hacer, que vamos a reunirnos, que esto y lo otro. Bueno, a veces yo digo, bueno, puede ser la idiosincrasia pueblerina que tiene el Espinal, porque no es que lo esté tratando mal del pueblo, es que es un pueblo, ¿no? Puede ser eso, en fin. Pero Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Y reitero esto, el próximo domingo, asegúrate de no estar allí solo para ti, sino para los demás. Y que te apresures, a edificar y reforzar tu unidad compartida en la forma en que cantas y hablas. Ve, cómo demuestras esa devoción inmensa cuando estás cantando y orando en la unidad del cuerpo de Cristo, en cómo promueves, cómo eres parte. No es, no es decir, sí, en esta iglesia no, son muy desunidos, ¿y tú qué estás haciendo para eso? No, a esta iglesia eso no les gusta unirse, ¿y tú qué estás haciendo para eso? No es cómo critico, es fácil, pero ¿qué hago? ¿Cómo soy parte de ello? ¿Cómo soy parte de esa edificación corporativa de la iglesia? Sí. Ya les he dicho, invítense, lo que le he dicho a mis hermanos acá, aunque poco lo hacen, algunos, gloria a Dios, sí, invítense a almorzar, pero no siempre los mismos con las mismas, sino diferentes hermanos entre familias de su iglesia, ¿sí?
y cuando se reúnan, hermano, sea para adorar al Señor, sea para no hablar del hermano que no está, no hablar de la familia que tal vez invitaron y no quiso venir, no, es para hablar del sermón, hablar del culto, hablar de la adoración, cantar juntos, orar por la iglesia, por sí mismos. Promuevan esa unidad. O estaremos fallando en cosas, en algo importante, mis amados hermanos. Es ahí. No se puede hablar de adoración en unidad si no se está colocando en práctica esa unidad corporativa. Adoración en unidad, mis hermanos, no es cantar al unísono y ya. Adoración en unidad es cuando tú estás practicando la unidad del cuerpo de Cristo y luego en esa práctica ¡pam!, viene el culto de adoración pública y cantan al Señor, adoran al Señor, oran al Señor, escuchan la voz del Señor. Por eso hablamos del culto de adoración pública, porque el cuerpo se reúne. Pero esa adoración, mis hermanos, ¿cuándo? Cuando esa iglesia es unida, cuando esa iglesia procura la unidad, procura la hermandad, procura el cuidado, procura la protección mutua, procura el bien mutuo, procura exaltar el nombre del Señor a través de la unidad. Cuando esa iglesia así se reúne a adorar, hay adoración genuina. ¿Sí? Ahora, obviamente, no vamos a decir que por culpa de unos 2, 3, 4, 10 que sean individualistas en la iglesia, entonces los demás que sí, por ellos fue interrumpida la adoración. No. Pero estoy hablando de manera grupal. Estoy hablando de lo que puede ser tu propia adoración al Señor cuando el individualista y el egocéntrico, el egoísta, eres tú. Ahí donde, permítame decirle, si usted de esos puede cantar muy bonito y mejor que los que están unidos, procure la unidad del cuerpo de Cristo, mi hermano. Procúrela. Procure la unidad del cuerpo de Cristo, mi hermana. Promueva la unidad para que su adoración sea tan bonita así como se escucha cuando canta o cuando ora al Señor. Sea genuina, sea real, sea de adoración al Señor. Dicho esto, mis amados hermanos, vamos a leer comentarios y oramos a nuestro buen Señor. Dice, no, me olvidaba ese comentario. Esta hermana siempre promoviendo la división, mire. La mejor es la de Westminster. No, es la Confesión Bautista de Fe. No, sí, yo entiendo. Es que ya la hermana tiene inclinaciones presbiterianas. El 32 de diciembre hacemos un debate, pastor. El 30 de febrero. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor. No hay comentarios. O si alguien quiere hacer un comentario, tiene alguna inquietud, bien puede hacerlo. Si no, para que oremos al Señor. Pastor, ¿tú puedes repetir la frase que diste ahorita sobre la iglesia, por favor? Es muy bonita, pero no me la aprendí. La adoración de la iglesia reunida es una declaración de lealtad compartida a nuestro Rey y un poderoso recordatorio de la profunda unidad que disfruta el pueblo de Dios. Esa es la frase. Ahí está en el librito. Me pareció hermosísima cuando la leí. Genial. Bueno, hermanos, vamos a orar a nuestro buen Señor. Dios bueno, Dios misericordioso, gracias por este día, por esta palabra, que ruego, así como todas, Señor, como todas las que escuchamos y la que nos comparten nuestros hermanos, no sea un devocional más para el cual o por el cual alardear de que si yo me levanto a las 5 para estar preparado a las 5:30 y no, que sea una palabra más que llega a nuestra vida para ponerla en oración y decirle: Dios, ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Dios, que esa palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual la envías, que es la edificación nuestra para la iglesia del Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Permítenos, Señor, ir camino a los lugares distintos, llevar a cabo nuestros quehaceres diarios y hacerlos todo bajo tu guía y tu dirección. Y que este domingo, Señor, que tengamos reunión de tu santo día, culto, adoración pública,
Señor, seamos parte de aquellos que realmente hacen de ese culto una adoración eclesial, Señor. Y ayúdanos a que podamos acercarnos a esos hermanos que sabemos que son individualistas o a veces vemos o se logra percibir su egoísmo y podamos mirar cómo le ayudamos y cómo le edificamos y lo traemos al arrepentimiento y obviamente a la práctica de la verdadera unidad. Gracias, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.